pirámides son inmensamente más antiguas de lo que nos han hecho creer. Lo que se insiste entonces es que probablemente existió una civilización mucho antes que todavía no está coordinada dentro de la línea histórica de la humanidad. Atención, amigos míos, ¿en qué se basan para decir que la tecnología no era apropiada para construir pirámides en aquel entonces? Atención. Otro pueblo que no conocía la rueda, ni la polea, ni la grúa. ¿Cómo podían transportar bloques de 100 toneladas? Su tecnología no se puede explicar ni imitar. Soy ingeniero y puedo decirles que levantar bloques de este tamaño, de este peso, requiere una grúa especial. Una gente que carecía de tales grúas o de una simple polea o una rueda, empleando herramientas de cobre, ¿cómo pudieron hacerlo? Creo que debieron haber usado herramientas más potentes. Hoy, para perforar esto, tendríamos que hacerlo a una velocidad de 6-10 milímetros por revolución de taladro en el granito. Ellos lo hicieron más rápido de lo que lo haríamos nosotros. Los indicios de un taladro de alta velocidad se erigen en otro misterio sin resolver. Ahora miren esto. La increíble precisión de la mano de obra. La total suavidad de las paredes en esta supuesta tumba para bueyes sagrados. Y que implica un alto nivel de destreza. Cuando no se contaban con poleas, cuando obviamente no había un debido uso de la rueda. No había ni escuadra, weón. ¿Cómo los egipcios pudieron levantar unos monumentos que hasta el día de hoy parecen realmente una epopeya imposible, digamos, para cualquier persona que con la tecnología moderna siquiera lo intenta? Claro. Entonces, ¿qué deducimos de inmediato? Que si son más antiguos que las capacidades tecnológicas del antiguo Egipto, es que lo tiene que haber hecho una civilización mucho anterior. ¿Cuán anterior, amigos míos? Bueno, fíjate que quizás 10.000 años antes de lo que la historia lo consigue. ¿Por qué decimos esto? He aquí la prueba. Egipto sufrió unos cambios muy dramáticos a finales del período glaciar, especialmente en torno al 10.500 a.C., cuando unas impresionantes inundaciones cubrieron el terreno de aluvión y acabaron con el valle del Nilo y con el delta en general. El tiempo de sus mitos dice que el dios Osiris y sus asistentes ascendieron del caos para traer los primeros frutos de la civilización. Lo que estoy sugiriendo es... ¿puede que ellos heredaran una parte específica de su conocimiento de una civilización anterior, mucho más sabia? Vale decir que las erosiones que están grabadas tanto en la pirámide como en la esfinge, en realidad ocurrieron 10.500 años antes de Cristo. Si bien se dice que la pirámide fue construida en el año aproximadamente 2700 antes de Cristo, la verdad es que todas esas eras del hielo, todos esos efluvios, digamos, del río Nilo, cuando llegaba a ese nivel, no ocurrieron sino muchísimos miles de años antes. Entonces todo parece coincidir, que antes decían, no, es que la esfinge está separada en tiempos de la construcción de las pirámides. Hoy día parece que realmente son contemporáneas, solo que es imposible tratar de hacerlas coincidir con la cultura del antiguo Egipto. De hecho, no deja de llamar la atención cuando comenzamos a investigar, a recabar dentro de la historia de la mitología de este pueblo, y que dice que el dios Osiris, que venía escapando de un hecatombe, de una especie de civilización que estaba en pleno caos, va a caer al antiguo Egipto y de alguna manera él les explica de dónde provienen estas cosas y le enseña agricultura, astronomía y todo lo demás, que incluso eso también podría estar explicando lo que algunas leyendas afirman, que ciertos rescatados de la antigua civilización de la Atlántida en realidad son los responsables de semejante proeza en la ingeniería y que terminaron cayendo en manos del faraón. ¿Pero en qué se sustentan todas estas afirmaciones? ¿Hay pruebas, quedaron marcas, no sé? Absolutamente, amigos míos. La prueba principal acá tiene que ver con la erosión del agua y el hielo, y lo podemos demostrar de la siguiente manera. When you look at geology, you can see that the riverbed has migrated all the way from the west, beyond 50 kilometers to the west. Then it passed across the plateau, and you can see that the ancient riverbed actually went right up to the pyramids, and the initiates could have stepped right off these barges up onto the causeways into the pyramids. Now, if you look, the Nile is a full 8 miles to the east, and it's the dividing point between Cairo and Giza. And so if we look at geological time, it would take several tens of thousands of years in order for the Nile to make that migration. So it changes the whole idea of how ancient these places could have been.
Imagina. A ver, la cosa es tan simple como lo siguiente. Se ha logrado descubrir que las pirámides tienen un sistema de recepción de agua. Ya. Donde está la fuente acuífera, digamos, más cercana es el río Nilo. Pero está a 11 kilómetros, ojo. Pero hace 10.500 años, antes de Cristo, pasó por estaba ahí mismo. Se corrió. Lo que, por supuesto, dejó sus marcas en la erosión y claramente justifica de por qué construyeron en ese lugar las pirámides para aprovechar el sistema energético propiamente que les entregaba el río. Pero eso fue 10.500 años antes de Cristo. Y estamos hablando que hoy en día, en ese periodo, es que un río es capaz de transportarse 11 kilómetros de distancia. O sea, obviamente, esa sería la única explicación. Ahora, yo solo mostraba en el adelanto. Vamos con la siguiente imagen, amigos míos, porque si comenzamos a abrazar esta teoría, pues tendríamos que escuchar al autor de La Atlantis a la Esfinge, ¿cierto? De Colin Wilson, que él dice: las tres pirámides, las principales de Giza, ¿cierto?, muestran evidencia de que en algún momento estuvieron sumergidas cuando llegaron todos estos cataclismos climáticos hace 10.500 años antes de Cristo. Y por lo tanto su erosión lo confirma tal cual. Incluso la más grande de ellas, muestra hasta dónde llegó el nivel del agua. Mira, lo marca, claro. Las dos más pequeñas, que tienen una altura similar, están completamente erosionadas. Y que coincide la punta de las mismas con el lugar de la más grande, y de ahí para arriba no está completamente erosionada. Vale decir que entendemos que de ahí donde hemos dibujado esa línea roja es hasta donde en algún momento llegó el nivel del mar. La pregunta es, ¿eso ocurrió? Por supuesto que sí, solo que hace 10.500 años antes de Cristo y no durante la época de los egipcios, donde ya el río Nilo más o menos obviamente comenzaba a funcionar a varios kilómetros de distancia, hoy a 11 kilómetros de las pirámides que turísticamente todos conocemos. Ahí está la prueba, hasta ahí llegaba el nivel del mar y solo la más grande se salvó, y está demostrado que eso, hasta ese nivel, es el mismo de los extremos de las puntas de las dos pirámides que obviamente la acompañan. Ahora, aquí viene lo bravo, amigos míos. Decimos, ok, no lo construyeron los egipcios. Probablemente, entendiendo el sistema de erosión y la geografía, tenemos que remontarnos de 1.500 años antes de Cristo. Comenzaron, ok, abracemos esta teoría. De partida tenemos descubriendo una civilización que no existe, digamos, en la línea temporal de la evolución del hombre. Y que tenían un nivel, digamos, de arquitectura realmente impresionante que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, es tremendamente difícil lograr algo así, ni siquiera alguien lo ha querido intentar. Atención, comencé a ver hasta dónde hacia atrás, según la erosión de las pirámides, podemos llegar donde eso fue construido. Y aquí nos lo hablado, compañeros. Puede que las pirámides no hayan sido construidas 10.000 años antes de Cristo. Puede que tengan 36.000 años de antigüedad. Y ahí la verdad es que nadie entiende nada, porque vale decir, ¿existió realmente otra civilización? Todo parece apuntar a aquello. I'm hesitant to accept that date myself because the last ice age comes to a catastrophic end somewhere around 11,000, 11,500 BC. Under these circumstances, which are catastrophic the world over, to me, it seems unlikely that the Sphinx and the pyramids, which presuppose a settled and stable and sophisticated society, could have built those amazing structures under those kinds of conditions. So that leaves anything before 10,500 BC, but I like the idea of the Leo symbolism. So the next age of Leo back is 26,000 years earlier, and that puts it back at around 36,000 BC, which, outrageous as it sounds, by a process of exclusion, turns out to be maybe less outrageous because there are big problems with those other later dates. ¿Qué había hace 36.000 años? La verdad es que les mentiría si les dijera que el hombre ya había construido algún tipo de chala o vestimenta, porque recién estaba comenzando eso, estaba comenzando a descubrir que era mejor, de alguna manera, dejar de desplazarse si quería sobrevivir y tratar de sentarse, y para ello comenzar siquiera a tratar de entender cómo funcionaban las estaciones dentro de un año completo, y por lo tanto comenzar a ver, según el comportamiento de los animales, qué cosas se podían comer o no. Pensando siempre que el hombre, el mamífero más importante y
digamos que está por sobre cualquiera. Exactamente. Parece una obviedad, pero hay que recordarlo, digamos. Pero con todos esos datos que tú acabas de decir, Felipe, con toda la superioridad, ¿cierto?, dentro de la cadena evolutiva que es el ser humano, el Homo sapiens, créeme que hace 36.000 años ninguna posibilidad de entender o de contar con una formación matemática de hacer estas pirámides con ese nivel de fascinación y con ese alineamiento astronómico cuyas ciertas estrellas pasan por algunos de sus pasadizos. Atención, amigos míos, aquí viene algo que es más potente aún. Si es que hubo una civilización antes que la egipcia, 36.000 años antes, y construye estos tremendos monumentos, no creo que hayan sido simplemente construcciones de piedra como un ornamento. La verdad es que comenzamos a entender de que esto quizás eran tremendas fuentes energéticas que hasta el día de hoy no comprendemos del todo. Fuentes de energía que podrían encender un sistema eléctrico como las siguientes ampolletas. Mucha atención. Lo que vemos ahí es un dibujo entre varios similares, muy conocido, donde vemos a personajes importantes del antiguo Egipto portando estos extraños objetos. Hasta ahora, ¿cierto?, arqueólogos y antropólogos se han cuadrado para decir que en realidad es una especie ignota, desconocida, como homenaje a sus dioses de características serpentinas, draconianas, una culebra. Y muy grande, por supuesto. Sin embargo, otros comenzaron a pensar que quizás eso, que está apoyado, como eso que aparece en dos manos, que tiene, digamos, una especie de sustento, podría ser una especie de ampolleta gigante, y lo que parece ser el entregador de la luz, como obviamente en el mito, obviamente de los Ícaros y también de Prometeo, podría ser una serpiente que simula un filamento energético de una gigantesca ampolleta. Atención, amigos míos, hay una reconstrucción de estas ampolletas, lo vamos a ver de inmediato, señor director, y que aquí podemos ver de cómo, tratando de entender o llevar a la práctica dichos dibujos, podrían perfectamente imitar con una perfección impresionante lo que los antiguos egipcios estaban representando ahí. ¿Para qué servían las pirámides? Todo parece indicar que cuando estaba más cerca del río Nilo, tomaba esta energía hídrica y la convertía en un sistema eléctrico con redes de ampolleta. Vamos acercándonos a ese tema a partir del siguiente segmento. Atención. Lo que estamos viendo es otro de las ya mencionadas bombillas, exactamente, que nos está mostrando el experto ahí. Estos jeroglíficos hacen referencia a acontecimientos que ocurrieron en la construcción de la pirámide. Vale decir, lo que estamos viendo es casi un manual de ¿para qué sirven las pirámides? Según lo que creen varios arqueólogos, es que si bien esas son bombillas eléctricas, ¿de dónde sacan la energía? De la manera en que las pirámides procesan el poder del agua en el entonces río Nilo, hoy a 11 kilómetros de distancia, y que eso generaría el sistema como una hidroeléctrica moderna para encender, digamos, esta ampolleta. A ver, ¿cómo generaba? A través de un sistema de vaporización y el uso del río Nilo a través de las pirámides para generar energía. Atención. There is some evidence that shows that there had been water present in it, and that there's water erosion on the floor and then up in the fin area, and then also because it was a hydraulic pulse generator, so they have a rarefaction wave, it's extremely low pressure wave, which would have struck the ceiling, and the ceiling is actually chipped, and that would have been from the actual compression waves hitting the ceiling. That's very evident. Exactamente. Vale decir, había agua por debajo. Se creaba una compresión. El agua quedaba completamente aprisionada y eso generaba algún sistema de vaporización que luego terminaban canalizándolo para convertir en energía eléctrica. ¿Cómo pasaban de una etapa al siguiente paso? De la siguiente manera, según estas nuevas teorías. I believe the chemical coming in through the northern shaft was hydrated zinc, and the other chemical coming through the southern shaft and into the chamber was dilute hydrochloric acid. These are actually seen on the chamber walls. Dunn speculates that the hydrogen gas traveled from the Queen's chamber into the King's chamber. Then, the vibrations from the subterranean pool energized the hydrogen atoms into a microwave energy beam. The evidence that indicates the use of hydrogen can be found in the King's chamber. There is a shaft in the King's chamber has dimensions of 8.4 by 4.8,
which would be suitable for a waveguide for a maser, or microwave amplification through stimulated emission radiation. And from there, we can actually propose many different ideas of what they did. Ahora, ¿qué debería sorprendernos más? ¿Que la edad de las pirámides supera los 36.000 años de antigüedad? ¿O que incluso los mismos constructores de aquella habían ya conocido, sabían cómo manipular la electricidad? La verdad es que si usted suma toda la evidencia, todo debía dejarnos con la boca abierta, y todo parece indicar que antes del Antiguo Egipto, y quizás antes de otra, existió una tremendísima civilización de la que hoy día poco y nada sabemos, y que como prueba solo quedan las antiguas pirámides y por supuesto la Esfinge.